other webinar. For this week we have indirect questions. Bienvenidos jóvenes y señoritas a otro webinar. Para esta semana estaremos analizando las indirect questions o preguntas indirectas dentro del tema general de grammar tenses o tiempos gramaticales. Antes de comenzar, recuerda siempre que estoy a un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico para que puedas resolver tus dudas o para que yo pueda ayudarte ante cualquier situación o duda que tengas referente a los webinars o a las tareas asignadas en Classroom. Así que sin más, comenzamos. Indoor questions. Today, the exercise number 1, we have vocabulary. So look at the picture, please, and try to complete the word. What is this? Very good. This is an hotel. Number 2. What is this? B&B. Do you know Airbnb? Well, this is other way or something similar. Very good. This is a bed and breakfast, commonly known as B&B. Number 3. Very good. This is a campsite. Finally, number 4. Very good. This is a yacht hostel. Number 1, hotel. Number 2, B&B. Number 3, campsite. And number 4, yacht hostel. Then we have different vocabulary like high prices, precios elevados, room service, servicio de habitación, tent, casa de campaña, air conditioning, aire acondicionado, shower, regadera, swimming pool, piscina, buffet de alimentos, Wi-Fi connection, conexión a internet, business center, centro de negocios, sleeping bag, bolsa para dormir, and shared bathroom, habitación de baño o baño compartido. So try to put the correct numbers for high prices. What of these stances you can find with high prices? Very good. Hotel and R&B have high prices. What about the room service? Which of these stances include a room service? Very good, is the hotel. What about what's the number for tent? Where you can find a tent of these stances? Very good, is the campsite. What about the air conditioning? These places are common with air conditioning. Which of them? Very good, we have the hotel and the B&B with air conditioning. What about the shower? Oh, this is obviously we have four square, so I think hotel, B&B, campsite, and yacht hostel with shower. What about the swimming pool? It's commonly to find swimming pool in the hotel. What about the buffet? Yeah, very good. We have the hotel and the B&B. What about the Wi-Fi connection? Actually, you can find Wi-Fi connection in a hotel and B&B and the yacht hostel, but specifically and with some preferences in a hotel and B&B. What about the business center? Well, is this common to find in a hotel? It's actually a place where people go for working and rest. The sleeping bag, it's commonly to find in the campsite, in the tent, right? And finally, shared bathroom. You can find a shared bathroom in the B&B, the campsite, and the yacht hostel. It's a little uncomfortable, but it could help you if you want to save some money. Poco incómodo el uso de baño compartido, pero siempre es efectivo si quieres ahorrarte algunos pesos o dólares en tu viaje. Así que diferentes tipos de estancia y los servicios que se incluyen comúnmente en todos ellos. Let's continue. Pay attention for this grammar. We have indirect questions. What happened with the indirect questions? Well, first of all, we're going to check the direct question. Primero que nada vamos a ver las preguntas directas, que es algo como where's the library? It's straight ahead next to the post office. ¿Y qué pasa con una indirect question? Vamos a notar y tratar de analizar la diferencia. Excuse me, could you tell me where the library is? Sure, it's straight ahead next to the post office. I got a question for you. What of these questions is more formal?
¿Cuál de esas preguntas te parece más formal, con más educación? Sí, very good. We got right here the Android question. It's more polite. Es más amable, más formal que hacer una pregunta directa. Así que sí, una de las características de las Android questions, que es lo que estamos analizando el día de hoy, es el hecho de que son un poco más formales que una pregunta directa. Eso no quiere decir también que las preguntas directas sean rudas o groseras. No, claro que no. Pero las Android questions van referidas a personas que quizá no conoces, a personas que te encuentras en la calle para pedirles alguna dirección, para ubicar algún lugar, ¿vale? Inclusive podrías hacérsela, no sé, al mesero, directamente a personas que no están relacionadas contigo y con las cuales debes tener un actuar formal, por así decirlo, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre una pregunta directa y una indirecta. La indirecta es más formal. Hablando de gramática, ¿qué puedes notar de diferente? Where is the librarian? Excuse me, could you tell me where the library is? Very good, that's the difference. In direct questions, the verb to be it's always before the subject, and the inner questions, the verb to be it's at the end of the question. Para preguntas directas, como siempre lo hemos sabido, colocaremos el verbo to be antes del sujeto, antecediendo al sujeto. Mientras que para las preguntas indirectas, en este caso el verbo to be, debemos colocarlo al final de la pregunta. Pero esa no es en realidad, gramaticalmente hablando, la única variante, porque no todas las preguntas en realidad están formuladas o estructuradas utilizando el verbo to be. Vamos a ver algunas otras variantes. It's a we use inner questions when we ask information. Inner questions begin with phrases like can you tell me, or could you tell me, or do you know, or I'd like to know. Todas las preguntas indirectas, al tener un grado mayor de formalidad, siempre tienen como parámetro general el iniciarlas con alguna frase, como puede ser can you tell me, o could you tell me, o do you know, o I'd like to know. Muy bien. Entonces, en estos ejercicios que vamos a ver a continuación, las partes estructurales de arriba se refieren a preguntas directas, mientras que las de abajo parten de preguntas indirectas. Tenemos una simple pregunta como where is the post office? Siempre tenemos la pregunta, en este caso el verbo to be o el auxiliar y después el sujeto. Es así como estructuramos preguntas de manera regular. Si queremos utilizar una indirect questions, tenemos que colocar en primera instancia alguna de estas frases. Can you tell me? Could you tell me? Do you know? I'd like to know. Aquí está. Después el question word. ¿Qué pasa aquí? Que en realidad no se pasa el verbo to be al último de la pregunta, o puede ser que sí, también puede ser que esté colocado al último de la pregunta, pero en realidad lo que se debe hacer es ponerlo adelante del sujeto. Esta vez no atrás, sino adelante. Y te preguntarás, profe, pero yo toda la vida he analizado y estudiado las preguntas y el verbo to be o el auxiliar siempre va antes del sujeto. Así es. En las preguntas directas lo es así y así síguelo haciendo. Pero como tú puedes ver aquí en la indirect question, tenemos como auxiliar o como la parte estructural de la pregunta el can, que es un verbo modal, ¿vale? Que ya está antes del sujeto, que directamente es una segunda persona, es decir, la persona con la que estás hablando. Así que para ello únicamente habrá que colocar el verbo to be, en este caso, delante del sujeto, sin ningún problema. En realidad está muy sencillo, solo hay que recordar la frase inicial y colocar el verbo to be adelante. Pero como les decía, no solamente nos podemos encontrar con preguntas de verbo to be. Tenemos aquí preguntas con auxiliares como el do, el does o inclusive en pasado como el did. Y tenemos una pregunta directa aquí. What time does the bank open? Sabemos que utilizamos el auxiliar does para las terceras personas del singular en el presente simple. Esto está perfecto, pero si tú quisieras interrogar a una persona con esta misma información, pero en esa persona no la conoces, no la ubicas bien, inclusive puede ser desconocida, pues qué mejor que utilizar una indirect questions que son más formales, pero para ello siempre ocuparemos
una frase introductoria. ¿Y qué puedes notar aquí de diferente entre la directa y la indirecta? Pues muy bien, desaparecemos de alguna forma el auxiliar, ¿vale? No podemos ocupar en este caso el can, you y poner el does. Lo que vamos a utilizar es respetar o hacer como que la pregunta, que en realidad está formulada aquí, esto sería el complemento, ¿ok? Y sería como trabajar una afirmación. Si se dan cuenta, estoy colocando la letra S para el banco, que es una tercera persona del singular, ¿no? Entonces quedaría, can you tell me what time the bank opens? Importante, sobre todo con las terceras personas, mucho cuidado. Vámonos con una pregunta en pasado, como where did he go? ¿A dónde fue él? Si la quieres pasar a indirecta, tienes que colocar, como siempre, la frase inicial o introductoria. En este caso colocamos I'd like to know. Puede ser cualquiera, ¿verdad? Puede ser cualquiera indirectamente. Can you tell me? Could you tell me? Do you know? O I'd like to know. Así que para esta tenemos I'd like to know where he went. Se dan cuenta en preguntas en pasado, si lo recuerdas bien, utilizas el auxiliar did para indicar que la pregunta perfectamente está en pasado, ¿vale? Y el verbo en su forma normal. En realidad lo que nos dice que la pregunta se refiere al pasado es el did. Pero bien, en esta ocasión, como para las secondary questions debemos desaparecer el auxiliar, como bien lo pueden ver aquí, debemos de respetar el verbo y lo debemos de conjugar en pasado. Aquí claramente lo podemos observar. Me gustaría saber dónde él fue. ¿Sale? Tan sencillo como eso. Desaparecemos auxiliar y conjugamos el verbo. Importante. En el anterior lo conjugamos en tercera persona. En esta ocasión en pasado. Y para cuando ocupamos el do, pues simplemente desaparecemos el do. Tenemos también, y lo hemos hablado con anterioridad, existen dos tipos de preguntas, que son las yes-no question, las preguntas de sí y no, y todas las que estamos viendo con anterior, que denominadas WH questions, o preguntas WH, que deben ser respondidas con información específica que responda a la pregunta. En esta ocasión tenemos aquí indirect questions, pero con preguntas de sí y no. Sabemos perfectamente que las preguntas de yes-no se les denomina así porque la respuesta a obtener derivada de esta pregunta siempre será un sí o un no, o mejor dicho, un yes o un no. Hay una regla importante que debemos tomar en consideración al momento de hacer preguntas indirectas con yes-no questions, y es que utilizaremos siempre el if, ¿vale? El if después de la frase introductoria de la indirect question. Tenemos algunos ejemplos aquí como does Tom like pizza? ¿A Tom le gusta la pizza? Yes or no, ¿verdad? Eso es posible. Pero estamos respetando aquí en este caso el uso del auxiliar. O are your parents coming tomorrow? ¿Tus padres vienen mañana? Y respetamos perfectamente la estructura como hemos aprendido siempre. En esta ocasión, para pasar la indirecta, sabemos que debemos ocupar la frase do you know? Can you tell me? Or could you tell me? Or I'd like to know. Después de esta frase debemos siempre estructurar el if. ¿Sale? El if, y después de ello, respetando, ya sea desaparecer el auxiliar y conjugar el verbo como Tom likes pizza. Do you know if Tom likes pizza? O en este caso, con el verbo to be, ponerlo adelante del sujeto. Can you tell me if your parents are coming tomorrow? Aunque la pregunta está estructurada desde acá, respetamos la oración final, que si bien es una pregunta, la oración final la debemos respetar como si fuera una afirmación. ¿Vale? Fácil, muy sencillo en realidad, espero que no tengas problemas. Y si llegases a tener alguna duda, por favor, contáctame para poder aclarar o podamos solucionar los problemas que tengas respecto a el tema del día de hoy. Siempre estoy para ayudarte y servirte. Bien, antes de irnos y antes de abandonar el webinar de esta semana, vámonos a la práctica. Del lado izquierdo tenemos una direct question o una pregunta directa. Del lado derecho tenemos, o habrá que escribirla de manera indirecta. Así que tenemos la direct questions. What time does the gym open? We know that we have to use all the time the
phrase, the introductory phrase. So, can you tell me? Very good. What time the gym opens? Third singular person, tercera persona del singular. Respetamos el verbo poniéndole una S al final y quitando el auxiliar. Number 2. Where is the swimming pool? This is really easy for you because remember, you have only to write the verb to be after the subject. So, do you know where the pool is? Interesting, right? Question number 3. Where did you stay? This is a question in past. Esta pregunta está en pasado. ¿Recuerdas qué es lo que va a pasar con las preguntas que estén en pasado? Así es, tendremos que respetar el uso del verbo en pasado. Y tenemos algo como, can you tell me where you stayed? Number 4. How much did you pay? Nuevamente, pregunta en pasado. Pregunta en pasado. Ubicamos el verbo. En este caso, pay. Sabemos que es un verbo irregular. Y nuestra respuesta es algo como esto. Could you tell me how much you paid? Pregunta indirecta en pasado simple. When is Tom's birthday? Muy sencillo este, ¿no? Muy sencillo este. Tenemos el verbo to be. Habrá que pasarlo delante, ¿verdad? Do you know when Tom's birthday is? Importante aquí ya hacemos un rápido análisis de esta pregunta. ¿El sujeto cuál es? El cumpleaños de Tom. El sujeto no es Tom en realidad, sino su cumpleaños. ¿Ok? Su cumpleaños. Por ende, pasa hasta el final y no después de Tom. Importante análisis. Seguro estoy, te diste cuenta. And finally, when do you arrive? When do you arrive? I'd like to know when you arrive. Aquí, simple y sencillamente, cuando tengamos preguntas con do, lo que tenemos que hacer es quitar el do directamente y el verbo pues ya no sufre ninguna modificación. Queda exactamente igual. Entonces, la sugerencia es, ten mucho cuidado cuando las preguntas estén en pasado o en tercera persona del singular. If you don't have any question about this, I really appreciate your time watching this video. Don't forget to like the video, share, and leave your comment. Thank you very much. See you the next webinar. See you the next week. Recuerda, si tienes alguna duda, por favor, contáctame sin ningún problema. Tengo toda la disponibilidad de ayudarte. Gracias. Nos vemos.